Buenas tardes, soy la profesora Marilyn y hoy quisiera compartir con ustedes unas diapositivas acerca de la Venezuela del siglo XXI en su primera parte, porque quisiera hablar acerca del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, que va a dar inicio a finales del siglo XX con las elecciones presidenciales de 1998. Hugo Chávez va a elecciones junto a otros candidatos, reuniendo prácticamente la mayoría de los intereses de votos y gana en 56% de los votos comiciales de esa época en el año 98. ¿Quién fue él? Hugo Chávez nace el 28 de julio de 1954 en el estado Barinas, en Sabaneta. Un militar y un político venezolano. Se dice que su actividad política inicia en un movimiento bolivariano revolucionario 200, de forma clandestina, en el año 1982. En el año 1992, lleva adelante una intentona golpista contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esto fue fallido. Fue apresado, encarcelado por 2 años, obtuvo el sobreseimiento de la causa de parte de Rafael Caldera, apenas ganando la presidencia en el año 94. Hugo Rafael Chávez Frías muere el 5 de marzo del 2013. Como presidente de la República, va a tener un gran entorno, un gran poder. Gana en 1999 en la Constitución del año 61. Esto significaría terminar su mandato en el año 2004. Con un total de 56,5% de los votos, como ya he mencionado anteriormente, asume el gobierno el 2 de febrero de 1999 y juró sobre la Constitución del 61 que él iba a cambiar esa Constitución. Así comenzó su gobierno. En el aspecto político, inmediatamente que subió al poder, llama a una constituyente, la cual va a dar origen a una nueva constitución en el año 99. Esta constitución le cambió el nombre a la República de Venezuela por República Bolivariana de Venezuela y alargó el mandato presidencial, que estaba en 5 años, lo elevó a 6 años. Uno de los eventos que propuso fue Aló Presidente. Esto era un programa televisivo que dio inicio el 23 de mayo y que se mantuvo hasta el final de sus días. El popular símbolo de Hugo Chávez fue el movimiento Quinta República. Una vez que se dio la constituyente, en julio del año 2000, se realizaron nuevamente comicios y él fue reelecto y juramentado por la Asamblea Nacional el 19 de agosto del año 2000, para un periodo presidencial de 6 años hasta el 2006, sin sumarle el año que ya había transcurrido del 99 al 2000, o sea, gobernó
7 años en total en su primer mandato. Un hecho que debemos recordar fue en el 2002, cuando se dio un golpe de Estado y surge la figura de Carmona Stanga. Eso fue una introducción de su gobierno. La Constitución del 99 nos trajo algunas novedades. Entre ellas, se crea 2 nuevos poderes. Hasta entonces solo existía el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En esta Constitución se crea el poder moral y el poder electoral. Otra novedad fue la figura del vicepresidente, pero que era nombrado, que es nombrado por el presidente de la República. Y lo otro que es bueno tener en cuenta de esta Constitución es el revocatorio de los mandatos de elección popular. Estas 3 figuras importantes de la Constitución le van a dar el tono al gobierno de Hugo Chávez Frías, a su mandato. El control de estos 3 más estos 2 nuevos poderes le va a permitir permanecer en el poder hasta su muerte. Ante el control absoluto que Hugo Chávez Frías tenía, le fueron aprobados 49 leyes habilitantes. Esto significa poderes absolutos. Él podía crear leyes sin necesidad de consultar a la Asamblea Nacional. Chávez, con ese poder absoluto, creó leyes fundamentales para su gobierno, entre ellas la ley de tierra, con la cual expropió grandes extensiones de tierras que eran productivas y que pasaron a manos del Estado. Esto trajo consecuencias gravísimas para el país, a nivel económico, a nivel social. También la ley de hidrocarburos, de pesca. Todas estas leyes eran parte de su accionar como presidente con un poder absoluto, sin freno, ni medida, ni control, que cambiaron la estructura social de nuestro país. Durante su mandato, tuvo la oportunidad de crear grandes infraestructuras, también por los grandes recursos que llegaron o que con la que Venezuela contaba en ese momento. Entre ellos tenemos el segundo puente sobre el río Orinoco, inaugurado el 13 de noviembre del año 2006, la represa Francisco de Miranda, la línea 4 del metro de Caracas, la recuperación del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira, la autopista San Jacinto-Boconó del estado Táchira, la autopista San Cristóbal-El Vigía, la recuperación general de vías de comunicación en el estado Aragua y en los estados andinos. En relación al tema turístico, culminó el ferrocarril Caracas-Valle del Tuy y repotenció el teleférico de Caracas. Prácticamente el tema social fue para Hugo Chávez su mayor fuerza. Ahí llevó adelante programas sociales para favorecer a los sectores más empobrecidos y que le permitieron una popularidad dentro de los sectores deprimidos que siempre le apoyaron hasta el final de su vida.
Entre los primeros planes encontramos el Plan Bolívar 2000, los mercales, que eran red de mercados y bodegas a precios subsidiados, los megamercados, Ruta de la Arepa, Misiones Educativas, Barrio Adentro, Misión Sucre, entre otros. Muchos de estos programas sociales fueron desencadenando en situaciones de grande corrupción, especialmente el que tenía que ver con los mercados. Hubo grandes escándalos a nivel de Mercal, de Pedeval, que nunca fueron investigados, porque como hemos dicho hasta ahora, el gobierno de Hugo Chávez contó con el control absoluto de todos los poderes de la República. Pagó a los pensionados y homologó las deudas que tenía el Estado con esta gran población de venezolanos desde el año 2000 hasta el año 2006. Esto le ganó entre la población adulta y adulto mayor una solidaridad sin control, totalmente incondicional a favor de su gobierno. Desde el 1 de septiembre de 2006, elevó el salario mínimo de todos los trabajadores a un promedio de $238.29 mensual. Esto elevó la calidad de vida de los empleados públicos y ganó entre este sector que estaba bajo el control del Estado su atracción y su dominio. Además, los trabajadores tendrían un ingreso adicional que era el cobro de la cesta ticket. Todas estas medidas populares lograban el objetivo: mantener a la gente contenta sin protestar ante aquellas situaciones graves que se observaba estaban ocurriendo en el país. En relación al tema del petróleo, logra precios justos para el crudo venezolano, intensificando las relaciones de Venezuela con los demás miembros de la OPEP. Se dice que el petróleo venezolano compró muchísimos intereses a nivel internacional. Hugo Chávez crea leyes que regulan las actividades productivas del sector privado. Y esto va a hacer que el sector de la industria privada comience a perder su avance en el país. El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela va a ser el que desarrollará este control económico de la nación. Se retoma la industria petrolera como empresa perteneciente a la nación. Este evento va a crear unas condiciones de desventaja para todos aquellos empresarios que hasta ese momento habían participado de la empresa petrolera en el país. En política exterior, tenemos la presencia activa de Hugo Chávez en todos los ámbitos mundiales. Fue un presidente que visitó a muchos países y con los cuales mantenía lazos fraternos, daba grandes ayudas
hacía grandes convenios, les abrió la puerta especialmente a los países que no tenían el reconocimiento internacional. Irán, China, Rusia, Bielorrusia. Va a celebrar la primera cumbre de presidentes de países OPEP, o países, o la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hugo Chávez va a ser muy carismático a nivel internacional. En el tema salud, hizo alianza con Cuba. No solamente permitió la llegada de los médicos cubanos, haciendo con ellos una especie de red de salud. Traía desde Cuba a estos médicos y los instalaba en la red de ambulatorios venezolanos. Les cancelaba por su servicio y a Cuba le suministraba petróleo en esa alianza de traer para nuestra tierra a estos médicos cubanos. Envió innumerables pacientes a Cuba. También podemos decir que recuperó redes ambulatorias, dotó de quirófanos y de ambulancia nuestros hospitales. En la política, hacia el año 2005, consiguió ubicarse en un sitial privilegiado de la compleja dinámica geopolítica mundial. Hugo Chávez fue un tema político. En relación a las elecciones que se dieron el 4 de diciembre del 2005, la oposición decidió no participar y los seguidores del chavismo, del oficialismo, ocuparon todos los curules del Parlamento. Esto reforzó el poder que ya tenía Hugo Chávez y el control absoluto de todo el país. En el ámbito financiero, ante la devaluación de nuestra moneda, él creó el Bolívar Fuerte, que representa la escala monetaria de curso legal en Venezuela en enero del año 2008 y que logró adecuar a la población en general al canje del Bolívar al Bolívar Fuerte. Lo que sorprende es cómo poco a poco el pueblo venezolano se iba acomodando sin protestas a todas estas medidas que eran emblemáticas para su pueblo, para la gente. En el año 2007, Venezuela alcanzó la mayor tasa de inflación anual en Latinoamérica, de 22.5. Y a partir de ese momento, esta no se ha detenido hasta nuestros días. En el año 2008, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 4.8%. La caída de los precios del petróleo afectaron el gasto público, que era el principal impulso del reciente crecimiento económico del país. Lo que hizo que todas las misiones, todos esos proyectos sociales se vieran comprometidos. El 94% de las exportaciones venezolanas fueron productos del petróleo o relacionados con esta industria petrolera. Esto habla del incumplimiento de una de sus promesas, que era diversificar la economía y no depender tanto del petróleo.
En el año 2008 se activa el satélite Simón Bolívar, que es el primero en propiedad del Estado venezolano y lanzado desde China el 29 de octubre. Esto significó para el pueblo venezolano, para nuestra nación, un término de gran orgullo. Entre las cosas que hizo que Hugo Chávez Frías tuviera tanta popularidad y tanta gente a su favor, fueron las misiones. Estas misiones iban directamente en beneficio de la población más desposeída, que era muchísima en Venezuela, y que en su gobierno no solo disminuyeron, sino que prácticamente la clase media había pasado a ser también clase baja. Entre las misiones nombraremos, por ejemplo, la misión Negra Hipólita. Esta misión estaba dirigida a los niños y niñas y adultos que se encontraban en la calle, a las jóvenes embarazadas, a las personas con alguna discapacidad. Característica propia de países en subdesarrollo, pero que no iban en función de frenar estos flagelos sociales, ni de mejorar las condiciones de la población, sino más bien como paliativo mantenerlos en esa misma condición, pero contentos por esas dádivas que el gobierno les suministraba. La misión Energía. El 24 de noviembre del 2007, la misión Revolución Energética para promover el ahorro de la energía eléctrica en el país, impulsando el cambio de los bombillos, sustituyéndolo por ahorradores. Esto fue también otro tema que se convirtió en elemento de corrupción, porque nadie sabía cuánto o qué empresa se estaba beneficiando de este gran servicio. ¿Cómo termina esta etapa de los primeros 13 años del siglo XXI con la figura de Hugo Chávez Frías? Chávez, aparte de la intentona golpista o del golpe de Estado del 2002 con Carmona Stanga, prácticamente mantuvo el control del poder hasta el 2013 que muere. Por ejemplo, el 3 de diciembre se dan las elecciones y Chávez gana con el 62% de los votos. Nuevamente hasta el año 2013. En el año 2012, cuando termina este periodo, vuelve a ir a elecciones y vuelve a ganar. Durante sus mandatos, él continuó con su política hacia el socialismo del siglo XXI, siguiendo el modelo castrocomunista y con el lema patria, socialismo o muerte. En diciembre del año 2012 ya se encuentra enfermo. Sin embargo, se lanza como candidato y gana nuevamente la presidencia para el periodo presidencial del 2013 al 2019. En diciembre del 2012, Hugo Chávez, en una cadena televisiva, se despide de la nación diciendo que va a ser intervenido quirúrgicamente y solicitándole a sus seguidores que si algo le llegara a ocurrir, apoyaran a Nicolás Maduro. Estas palabras quedaron en la mente y en el corazón de todos sus seguidores, al menos un 62% de la población.
Hugo Chávez no regresa en condiciones de dirigir al país y muere el 5 de marzo del 2013, según parte oficialista. Significó el fin de una era y el inicio de otra con Nicolás Maduro. Maduro se presenta como el heredero del legado de Hugo Chávez, por lo que cada decisión es argumentada como una continuación de los deseos de Hugo Chávez. A pesar de las misiones sociales, a pesar de toda esa obra que él hizo en pro de los más necesitados y desposeídos de la nación, muchos historiadores y analistas políticos consideran que las ideas de Hugo Chávez eran arcaicas y antidemocráticas. Además de que sus métodos y sus tácticas no eran para nada democráticas y no respetaban los derechos humanos. De ello, la historia se encargará de juzgar en su debido momento lo que significó para nuestro país la figura de Hugo Chávez y su papel en este deterioro actual en que nos encontramos, sumergidos en la mayor pobreza. Estamos entre los países de la retaguardia. En primer lugar, en aquellas situaciones de mayor sufrimiento para la población, en hambre, desabastecimiento y sobre todo de una inflación tan elevada que tiene en pobreza extrema a más del 90% de los venezolanos, quienes se ven en la necesidad de huir por la frontera en busca de mejoras, en busca de un futuro mejor, y huyendo de este presente en el cual nos encontramos. Continuaremos luego con el análisis de la Venezuela del siglo XXI, con la figura de Nicolás Maduro, desde 2013 hasta nuestros días. Muchas gracias.